Bueno, lo primero, palabras de agradecimiento, como no puede ser de otra forma, y de felicitación, primero a todos ustedes por estar aquí. Esto demuestra claramente su interés por mejorar la educación. Y soy consciente, como docente y director de un centro educativo, lo difícil que resulta muchas veces ausentarse del lugar de trabajo para asistir a una jornada de este tipo. Así que agradecerles ese paso, pero sobre todo felicitar por esa decisión de querer contribuir a mejorar la educación, querer seguir formándose, conociendo experiencias, etc. Felicitar, por supuestísimo, y agradecer a Innovamad la invitación, pero sobre todo que contribuya con eventos así a mejorar la educación y con ello, claramente, como motor de transformación y de cambio, mejorar el mundo a través de la educación. Me van a permitir que empiece leyéndoles un cuento. Esto lo he aprendido de mis compañeras de infantil, y creo que un cuento puede llegar a tener mucha fuerza y voy a aprovechar para leérselo. Se trata del cuento El niño y la flor, de Helen Buckley, y dice lo siguiente. Había una vez un niño que comenzó a ir a la escuela. Una mañana la maestra dijo: «Hoy vamos a hacer un dibujo». «¡Qué bien!», pensó el pequeño. Le gustaba mucho dibujar de todo: vacas, trenes, pollos, tigres, leones, barcos. Sacó su caja de lápices y empezó a dibujar, pero la maestra le interrumpió. «Esperen, todavía no he dicho lo que vamos a dibujar. Hoy vamos a dibujar flores». «¡Qué bien!», pensó el niño. Le gustaba hacer flores y comenzó a dibujar algunas muy bellas con sus lápices violetas, naranjas y azules. Pero la maestra intervino de nuevo. «Esperen un momento, yo les enseñaré cómo se dibujan las flores». Y tomando una tiza, pintó una flor roja con un tallo verde. «Ahora», añadió la maestra, «pueden comenzar». El niño miró la flor de la pizarra y la comparó con las que él había pintado. Le gustaban más las suyas, pero guardó silencio. Volteó la hoja y dibujó una flor roja con un tallo verde. Otro día, la maestra dijo: «Hoy vamos a modelar con plastilina». «Qué bien», pensó el pequeño. Le gustaba la plastilina y podía hacer muchas cosas con ella. Víboras, hombres de nieve, ratones, carros, camiones. Empezó a estirar y amasar su bola de plastilina. Pero al momento, la maestra interrumpió. «Esperen, aún no es tiempo de comenzar. Vamos a hacer un plato». «Qué bien», pensó el pequeño. Le gustaba modelar platos y empezó a hacerlos de todas formas y tamaños. Entonces, la maestra le detuvo de nuevo. «Esperen, yo les enseñaré cómo». Y les mostró cómo hacer un plato hondo. El pequeño miró el plato que había hecho la maestra y luego los que él había modelado. Le gustaban más los suyos, pero no dijo nada. Solo modeló otra vez la plastilina e hizo un plato hondo como la maestra había indicado. Muy pronto el pequeño aprendió a esperar a que le dijeran qué y cómo debía trabajar y hacer cosas iguales a las de la maestra. No volvió a hacer nada por sí solo. Pasó el tiempo y el niño y su familia se mudaron a otra ciudad donde el pequeño tuvo que ir a otra escuela. El primer día de clase la maestra dijo: «Hoy vamos a hacer un dibujo». «Qué bien», pensó el pequeño, y esperó a que la maestra le dijera qué había que hacer, pero ella no dijo nada. Solo caminaba por el aula mirando lo que hacían los niños. Cuando llegó a su lado le preguntó: «¿No quieres hacer un dibujo?». «Sí», contestó el pequeño. «¿Pero qué hay que hacer?». «Puedes hacer lo que tú quieras», dijo la maestra. «¿Con cualquier color?», preguntó él. «Con cualquier color», le respondió la maestra. «Si todos hicieran el mismo dibujo y usaran los mismos colores, ¿cómo sabría yo lo que hizo cada cual?», añadió. El niño no contestó nada y, bajando la cabeza, dibujó una flor roja con un tallo verde. Bueno, pues esta es la realidad que nos encontramos muchas veces en las escuelas. Docentes que dicen a sus alumnos exactamente cómo tienen que hacer las cosas. Hicimos un experimento hace un montón de años ya, os hablo ya de algo más de 20 años, y pedimos a niños de 3 años, 4 años, 5 años, jóvenes de 16, que dibujasen una flor. Fijaos qué flores fantásticas, estos niños de 3 años, o estos de 4, de 5 años. Y llegamos a los de 16 y nos hacían las flores rojas con el tallo verde.
dijimos, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué está ocurriendo para que se vaya perdiendo esa creatividad? De hecho, no sé si conocen un poco la trayectoria de Sir Ken Robinson, una de las personas que más ha tratado el tema de la creatividad. Tiene un libro que les recomiendo, El Elemento, y pone el ejemplo en el libro de una niña que está dibujando y le dice la maestra, ¿qué estás dibujando? Dice, estoy dibujando a Dios. Le dice la maestra, eso es imposible, nadie ha visto a Dios. Y le responde la niña, pues ahora lo va a ver. Pero esto no ocurre siempre. No tenemos alumnos con una personalidad arrolladora como para dar una respuesta así. Recuerdo, también hace unos cuantos años, el hacer un experimento con la matemática, proponiendo un problema a niños de 6, 7 años y el mismo problema a jóvenes de 16. Fue curioso, les proponíamos un torneo de tenis, 128 jugadores. ¿Cuántos partidos se habrán de jugar hasta tener al vencedor si se juegan partidos eliminatorios? En cada partido se elimina un jugador y el que gana pasa a la fase siguiente. ¿Cuántos partidos se jugarán en total? Yo supongo que ustedes están pensando, venían con un 100% de energía, así que entiendo que están ya haciendo su razonamiento. Pues bien, resulta que el primero que nos responde es un niño de 7 años. Levanta la mano, nervioso, 127. Le miraban los alumnos mayores, pero este chico se ha inventado el número y empezaron a hacer cuentas. No sé si ustedes estaban haciendo la suma de 64 partidos, más 32. ¿Alguien lo estaba haciendo así? ¿Sí? Pues bien, pensaron que ese niño tenía un cálculo mental prodigioso. Había sido muy rápido y había hecho la cuenta como con mucha velocidad. Y le preguntaron, oye, ¿cómo lo has resuelto? Dice, pues muy fácil. Son 128 jugadores en cada partido, se elimina uno y tiene que quedar uno, pues hay que eliminar a 127 partidos. Efectivamente, 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1 da 127. A lo mejor el profesor le hubiese puesto la respuesta incorrecta, porque no ha hecho la operación que el profesor pretendía que hiciese. Y esto nos tiene que hacer reflexionar. Algo está ocurriendo para que al final, con el paso del tiempo, se vaya perdiendo esa creatividad. Y hoy estamos aquí para que nuestros alumnos no pierdan esa creatividad, no pierdan ese ingenio, su capacidad para reflexionar. Soy profesor desde el siglo pasado y director, ya tengo la mayoría de edad. Ya llevo 20 años de director. Estuve 17 en un colegio en Soria, una población pequeñita. Se hizo famoso porque venía una situación, antes de entrar en la dirección, en que prácticamente se planteaba cerrar el centro con unos niveles altos de fracaso escolar, y tras una implantación de un modelo con metodologías activas, poniendo al alumno en el centro, desarrollando competencias, además de contenidos, etcétera, etcétera, pues se hizo famoso porque consiguió los mejores resultados a nivel mundial en las pruebas PISA y llamó mucho la atención. Y todo se apoyó en un modelo diferente, una escuela diferente, trabajar de otra manera y tratar de conseguir que los alumnos desarrollasen una formación, yo creo, más adaptada para el siglo XXI. Y hoy estoy aquí para contarles un poco la experiencia. Una experiencia que, bueno, resumirla en media hora es difícil, pero sí que por lo menos, dado que todos los aquí presentes tienen capacidad de decisión, tienen un rol de directivo, pues lógicamente va a ir enfocado a cómo lo he vivido yo como directivo, a qué obstáculos me he tenido que enfrentar y qué tipo de decisiones pueden ser interesantes para tener un mejor resultado. Supongo que esta fotografía les puede recordar un poco a lo que es una clase tradicional, mesas en fila, todos mirando a la pizarra, el profesor es el que sabe todo y se lo cuenta a los alumnos. A veces se abusa mucho de las técnicas memorísticas y en ocasiones los alumnos preguntan, ¿y profesor, y esto para qué sirve? Y a veces el docente dice, pues para que apruebes este examen. Poco motivador, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre la escuela tradicional y la vida? Que en la escuela primero aprendes una lección y luego te ponen a prueba. Y en la vida te ponen a prueba y luego aprendes la lección. Un modelo natural para aprender. Realmente es un poco el origen de lo que entendemos por aprendizaje basado en problemas también. Es un poco la realidad, proponer un problema y a partir de ahí investigar, conocer y adquirir conocimiento para poder resolverlo. Entonces, un aprendizaje claramente significativo. No sé si conocen esta viñeta de Mafalda.
La señorita, mi mamá me mima, mi mamá me ama, la felicito señorita, veo que tiene usted una mamá excelente y ahora por favor enséñenos cosas realmente importantes. ¿Enseñamos cosas realmente importantes a nuestro alumnado? ¿Nos lo hemos planteado? ¿Realmente es motivador lo que les ofrecemos? Bueno, pues vayamos hacia un modelo competencial. Yo muchas veces utilizo esta metáfora de que los centros o los docentes somos fuentes de conocimiento. Podemos considerar que el alumnado bebe de nuestro conocimiento y procuramos que adquieran pues, ese conocimiento a través de nosotros que somos fuentes. Y a veces pido que a través de esta rutina analógico-gráfica elijamos qué tipo de fuente queremos ser. Es una fuente sencillita, con un caño, una cascada enorme, con un montón de agua, con muchos caños para dar de beber a muchas personas, majestuosa como la Fontana de Trevi, o tecnológica, muy moderna. ¿Cuál les gustaría ser? Y lo importante es el por qué. Y yo me quedo con esto y además poniendo énfasis aquí. Este niño no está bebiendo. Yo entiendo que si tuviese sed, estaría ya casi a codazos con el amigo para tratar de ocupar su sitio para beber. Y entiendo que no bebe porque no tiene sed. Y quizá nuestra función vaya más por ahí, no tanto dar de beber, sino generar sed. Ganas de beber, sed de conocimiento, de querer aprender, generar curiosidad, que se hagan preguntas, etcétera, etcétera. Yo creo que nuestra función ahora mismo va por ahí. Y que nuestro esfuerzo tiene que ser precisamente en la línea de generar esa sed, adaptarnos al medio, ojo. Y hemos vivido recientemente una pandemia que a todos nos ha hecho reinventarnos. Fijaos la necesidad que tenemos de adaptarnos al medio que nos vamos encontrando. Pero a mí me gustaría apoyarme también en evidencia científica. Empezaría por aquí. Yo creo que ahora se ha avanzado muchísimo en el conocimiento del funcionamiento del cerebro y podemos ver, dicen los expertos, que no hay una zona específica para el aprendizaje y cuantas más partes activamos de nuestro cerebro, más rico, más eficaz va a ser el aprendizaje. Fíjense que cuando miramos, se activa una pequeña parte de nuestro cerebro, cuando escuchamos, incluso cuando pensamos, ojo. Cuando recordamos y cuando trabajamos, ¿qué ocurre? Que cuando trabajamos, realmente se activa prácticamente el cerebro en su totalidad. Tenemos que dar protagonismo a los alumnos, tenemos que hacer que hagan, que trabajen, que sean protagonistas de su aprendizaje, porque la propia neurociencia nos está diciendo que ese es el camino para que aprendan. No sé si conocen esta pirámide de Cody-Blair, un estudio donde pudo comprobar qué porcentaje de información se retenía al cabo de 24 horas dependiendo de cómo se ha recibido la información. Se ha sido escuchando, leyendo, utilizando audiovisuales, etc. Fíjense, 5%, 10%, 20%. Realizar prácticas un 75% y enseñar a otros un 90%. Y esta es la base también del aprendizaje cooperativo. Bueno, nosotros los docentes tenemos muy claro que hemos aprendido mucho mejor las cosas cuando hemos tenido que contarlas, cuando hemos tenido que impartirlas. Bueno, pues el aprendizaje cooperativo se basa también precisamente en ese interactuar y enseñar a otros y es un modelo de trabajo muy eficaz. También me gustaría apoyarme en este estudio del Foro Mundial de Economía. Lo que hizo fue analizar qué tipo de habilidades estaban demandando las empresas. En concreto hizo el estudio en 2015-2020, me gustaría conocer ahora por dónde va la situación. Pero fíjense, en el primer puesto está siempre la resolución de problemas. Qué importante es trabajar para que nuestro alumnado aprenda a resolver problemas. No se los tenemos que dar resueltos, que normalmente los alumnos lo que quieren es, oye, a mí dame el mismo enunciado, cámbiame los números y ya repito yo lo que... Ojo con esto, porque es muy importante la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la creatividad. Están ahora en los puntos más altos, precisamente, de habilidades más demandadas. Recuerdo hace tiempo, me animé a empezar hace más de 20 años con el aprendizaje basado en problemas. La verdad es que no es tan reciente, esto surge en los años 60, en la Universidad de McMaster, en una facultad de Ciencias de la Salud, planteando un nuevo modelo donde se propone un problema al alumnado y a partir de ahí investigan para resolverlo. Y llegué todo ilusionado con mi PBL, mi Problem Based Learning. En aquel momento
lo de Internet, pues como que no estaba al nivel que tenemos ahora, y yo me presentaba en el aula con un fax, fíjense, con un fax, con el logo del Ejército del Aire, y les contaba a los alumnos que nos habían escrito del Ejército porque se habían estropeado sus dispositivos tecnológicos y habían localizado un objeto volante no identificado entre dos localidades de nuestra provincia, Soria, entre Matalebreras y Villaciervos, y que teníamos que tratar de ayudarles para saber a qué altura se encontraba. Nos indicaban el ángulo de inclinación desde las dos localidades y que si estaba a menos de determinados metros habría que declarar estado de alarma. Estaban hasta nerviosos. Se metieron tanto en el papel que fue una de las primeras veces que me decían, pero cuando llegó el recreo, profe, ¿nos podemos quedar en el recreo tratando de resolverlo? ¿Pero por qué? Dice, es que pues, nos van a atacar y igual tenemos que declarar estado de alarma. Me pareció curiosísimo y tengo una anécdota de que cuando propuse el problema inicialmente, que era un problema con varias páginas denunciado, porque en la vida real nos encontramos con mucha información, datos de sobra, datos que faltan. Ojo con esto también, porque cuando abusamos de poner siempre el número exacto de datos, al final piensan que cualquier dato que les demos lo van a tener que incluir en el problema. Y si les damos la distancia que recorre un vehículo y el tiempo que tarde, les pedimos la velocidad, como les hayamos dado el dato de la edad del piloto, lo van a meter por algún sitio en alguna fórmula. Y hay que acostumbrarles también a que desarrollen su comprensión lectora. Pues bien, levantó la mano un alumno, profe, este problema no tiene solución. ¿Cómo que no tiene solución? No, he copiado el enunciado en Google y no sale nada, no encuentro nada. Claro, pero si nosotros les acostumbramos a proponer trabajos, haz un trabajo sobre Egipto, pues lo que hacen, van a Google, escriben Egipto, normalmente eligen lo primero que encuentran. A veces se olvidan del www.elrincondelvago.com y te lo presentan tal cual. Claro, la culpa la tenemos nosotros. Evidentemente tenemos que proponer, tenemos que hacer propuestas que realmente sean nuevas y que no suponga simplemente un trabajo de localizar algo, cortar, pegar, porque eso no tiene ningún sentido. Pero también mucha culpa en ocasiones la tenemos nosotros los docentes. Bueno, ¿qué elementos dificultan una transformación exitosa? Voy a tratar de comprobar si se sienten identificados en alguno. Cuando queremos transformar, cuando queremos cambiar, cuando queremos innovar, ¿alguien se ha encontrado con una situación en que el profesorado se sienta inseguro y le cueste dar ese paso? Levanten la mano quienes se sienten identificados. Perfecto, pues ya tenemos claramente detectado un obstáculo, pero habrá que buscarle solución también. Y evidentemente esa solución va a llegar por la vía de la formación y del acompañamiento. O sea, tenemos que ser conscientes de que cuando los docentes nos enfrentamos a una situación nueva, salimos de nuestra zona de confort y perdemos seguridad. Lógicamente, para adquirir esa seguridad necesitamos formación y acompañamiento. Ojo, directivos, pongamos el foco en esto, porque el gran valor de un centro son los recursos humanos, el capital humano, hay que cuidarlo y, sobre todo, empatizar con la situación y apoyar al profesorado con formación y con acompañamiento. La burocracia, rellenar papeles constantemente, quita mucho tiempo. ¿Cuántos sufren esta situación de ustedes? También, parte. Pongan el foco en lo que realmente impacta en el alumno. Pongan el foco, inviertan el tiempo en aquello que realmente va a permitir que los alumnos aprendan mejor. Porque de lo contrario estaremos invirtiendo mucho tiempo para algo que posiblemente no tenga resultado luego en el aprendizaje. Esto no quiere decir que no programemos, que no, por supuestísimo, tenemos que tener nuestra programación, etcétera. Pero podemos recurrir también a propuestas que nos facilitan ese trabajo y nos apoyan también con la formación y con el seguimiento y con el acompañamiento. Y sobre todo también cambiar un poco la mentalidad. Yo sé perfectamente que el modelo tradicional, el docente se siente cómodo si es capaz de llegar y contar su programa en clase. Ya se queda tranquilo, yo he cumplido con mi programa y yo ya, mi parte ya está resuelta. Ya el problema es si el alumno no aprende. Bueno, yo recuerdo una anécdota, un comentario que suele hacer José Antonio Marina, filósofo español, que dice en su primera clase de pedagogía, dice a sus alumnos que ha enseñado a hablar a su perro. Y lleva al perro al aula. Imagínense, el profesor, los alumnos y el perro ahí al lado mirando a los alumnos. Un ratito, así, y los alumnos, pues evidentemente comprueban
comprueban que el perro no les habla, que no les dice nada. Ya un alumno levanta la mano, pero profesor, no nos dijo que había enseñado a hablar a su perro. Sí, pero nunca les dije que hubiese aprendido. Y nuestro objetivo como docentes no es enseñar. Nuestro objetivo como docentes es que nuestros alumnos aprendan. Si no, mal estaremos enseñando. La falta de visión de los... Ojo, que esto es una crítica, que esto puede sentar mal. Falta de visión y de apoyo, que se nos ha superpuesto la fotografía al profesorado. Yo esto tengo una anécdota que pude vivir. Yo tengo la suerte, claro, de haber sido a la vez director y docente. Claro, cuando se tienen que quejar de un profesor van al director y entonces me puedo defender. Pero sí que al empezar a innovar, al empezar a incluir el trabajo por proyectos, por problemas, etc., las familias también se sienten incómodas con eso que es nuevo. Y en una de las reuniones que yo celebraba de manera periódica con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, tratando temas de funcionamiento del centro, dejaron para el final una queja del profesor de matemáticas de cuarto de secundaria, alumnos de 16 años, porque decían las familias que hacía pocos problemas en clase, que preguntaba cosas que no había explicado, que explicaba menos y hacía que los alumnos tuviesen que buscar la información, etcétera, etcétera. Bueno, ese profesor era yo. Y a mí me había llevado muchísimo trabajo formarme, preparar ese contexto, hacer esa propuesta que comentaba antes. Eso me suponía mucho trabajo. Evidentemente tuve ocasión de explicar los porqués, pero ahí me di cuenta de que si un docente, y algunos lo vivieron también así, empieza a trabajar innovando, haciendo otras cosas, pensando en la parte competencial, y las familias van a ir a quejarse al director, ese profesor puede que desista y diga, sigo haciendo las cosas igual, no me vaya a meter en un lío y al final me vea perjudicado por hacer esto que encima me supone más trabajo. Pues evidentemente tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Antes hablaba del acompañamiento a los docentes, aquí insisto también en esa ayuda para cuando se dan pasos de este tipo, tener una línea común de centro y ayudar a esos docentes que están dando este paso, que lógicamente lo deseable es que lo hagan todos y que haya una línea común de centro. Necesidad de resultados inmediatos. Los cambios buenos que suponen verdadera transformación y que son positivos para el aprendizaje se cuecen a fuego lento. Y tenemos que ser pacientes. Y me diréis, ya, pero es que luego no son pacientes con nosotros, es que nos exigen resultados, las pruebas tal, las pruebas no sé qué, los resultados de tal cosa. Bueno, planifiquemos los cambios y veamos de qué manera lo podemos hacer para organizar las cosas de tal manera que los cambios importantes puedan lograr esa paciencia que necesitamos. Siempre que innovamos, y supongo que les habrá pasado, llegan las reclamaciones. Y yo me encontraba con una fila de familias en la puerta del despacho para reclamar. Un padre me decía, Óscar, es que tenéis que enseñar como Dios manda. Yo le pregunté, si es que no sé cómo manda Dios. Esa parte me la he perdido, de verdad que no me la han contado. Dice, hombre, ya sabes lo que quiero decir que como se ha hecho siempre. Ya, pero como se ha hecho siempre, ¿cuándo? ¿Hace 2 años, hace 5, hace 20, hace 100? Que por desgracia parece que es lo que en muchos casos perdura. Y le ponía el ejemplo de un quirófano. ¿Has pasado por quirófano alguna vez? Pues sí, una vez me operaron de... Bueno, ¿y cómo te lo hicieron? Y entonces contó pues, que hace unos cuantos años, con bisturí... Bueno, ¿y tú te imaginas ahora que tenga que pasar tu hijo por quirófano, que se lo van a hacer con láser, con una técnica absolutamente moderna, con un tiempo de recuperación mucho más pequeño? Tú te ves yendo al médico, al cirujano, a decirle, oiga, yo quiero que opere a mi hijo como Dios manda, como se ha hecho siempre. Bisturí, tequila, en lugar de anestesia. No nos lo planteamos. ¿Por qué ocurre esto en educación? Bueno, pues de alguna manera también nosotros tenemos que tener claro hacia dónde vamos, qué queremos hacer y también superar un obstáculo de por dónde empezar, que esto ocurre muchas veces, y yo insisto mucho, no se dejen llevar por modas, no se dejen llevar porque el colegio de al lado está haciendo esto y está funcionando. Por favor,
decidamos qué tipo de alumnos queremos formar y a partir de ahí, qué herramientas nos permiten lograr esos alumnos. Y aparte de planificar, superar ese miedo a las críticas de las familias. ¿Alguien se ha visto en una situación parecida? Bueno, espero que no así a este nivel, porque esto ya sería complicado de atender. Por favor, no dejen el colegio, la dirección del colegio, no la dejen en manos de las familias, sobre todo las que hacen mucho ruido, que no siempre son las mejor preparadas, suele ser lo contrario. Si tenemos claro qué es lo que queremos hacer, si tenemos claro qué es lo que queremos conseguir, somos los profesionales, nos hemos preparado para ello, nos hemos formado, etcétera, etcétera, tenemos que ser valientes. Ya comentaba antes que cuando empezamos a innovar, las familias se ponían nerviosas, porque las cosas se estaban haciendo diferentes. Y ocurría también, y luego hablaremos de la evaluación, ocurría que aquellos alumnos brillantes que memorizando contenidos, vomitándolos en el examen y olvidándolos al día siguiente, tenían la máxima calificación. Y cuando trabajas de manera competencial, a lo mejor ese 10 se transformaba en un 7 y un 8. Y las familias decían, mire, mi hijo es el mismo, estudia igual, trabaja lo mismo, y resulta que antes tenía un 10 y ahora tiene un 7. El problema son estas metodologías que están utilizando. Claro, ese alumno, esos profesores necesitan un periodo de adaptación. Y ese alumno brillante, trabajador, va a obtener de nuevo esa máxima calificación, pero va a ser una calificación que le hace una persona mucho más completa. Porque además de conocer contenidos, ha profundizado, ha comprendido, es capaz de aplicarlos en otros contextos, utiliza la tecnología, hace una exposición oral, trabaja bien con sus compañeros en equipo, ha desarrollado su liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso requiere tiempo y tenemos que tener paciencia también. Pero sobre todo, dar pasos con seguridad. Los modelos de evaluación. Dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. No podemos cambiar la metodología y luego seguir proponiendo la misma prueba, porque el alumno lo que va a hacer de nuevo es agarrarse a aquello que le va a permitir tener una mejor nota, una mejor calificación. Tenemos que modificar también los modelos de evaluación, ir más a una evaluación formativa que permita hacer determinados cambios en todo ese proceso, evaluar todo el proceso, no solo el resultado final, etcétera, etcétera. Soluciones. Bueno, yo propongo la siguiente, que sigamos un orden. Primero, tengamos claro qué perfil de alumno queremos formar. ¿Qué tipo de alumno queremos que cuando termine su trayectoria en nuestro centro, digamos, ha desarrollado todas estas habilidades, competencias, llámenlo como quieran, pero entendemos perfectamente a lo que nos referimos. Después, ya cuando tengo claro qué alumno quiero formar, ya lo que hago es diseñar ese proyecto pedagógico que da respuesta a ese alumno que quiero formar. Formación del profesorado, imprescindible. Un paso que no nos podemos saltar. Si queremos hacer cambios, tenemos que empoderar a los docentes y tenemos que hacer que se sientan seguros. Y eso se consigue a través de la formación. Liderazgo compartido y acompañamiento. Que no recaiga todo el liderazgo en una persona. Hagamos organizaciones más horizontales. Que cuando hagamos una propuesta no tenga que pasar 5 niveles y escalarla y para que llegue pues tengamos que esperar un año. Recurramos mucho más a ese trabajo en equipo y sobre todo luego elijamos muy bien nuestras herramientas. ¿Qué tecnología vamos a utilizar? ¿Cómo? ¿Por qué? Ojo, que quede claro que la tecnología no supone un mejor aprendizaje por sí sola y tampoco es innovar. Innovar realmente y utilizar bien la tecnología es que sea el recurso para poner en lo más alto la metodología que utilizamos. Tiene que tener claramente un soporte pedagógico. ¿Y qué recomendaciones, qué tips les voy a hacer para un poco superar esos obstáculos que comentaba antes? Bueno, pues formarse, ustedes como directivos, formación, acudir a eventos, estar al día de qué tipo de investigaciones se han realizado, qué propuestas hay que puedan funcionar, que tengan evidencia científica, que sean exitosas, etcétera. Hoy lo están haciendo. Hoy están aquí porque quieren seguir creciendo, quieren seguir aprendiendo. Bueno, pues es el primer paso. Lo primero, tengamos directivos con un alto nivel de formación, pero sobre todo, alto nivel de formación en pedagogía. Yo creo que un director, para tomar buenas decisiones, tiene que conocer muy bien la parte pedagógica, la parte didáctica, para que realmente el proyecto dé respuesta a lo que vamos buscando. Dar pasos con seguridad y tener paciencia con los resultados. Yo sé que muchas veces se necesitan resultados a corto plazo. Bueno, pues planifiquemos medidas a corto plazo, a medio y a largo plazo. Las importantes son las que vamos a hacer a largo plazo, y largo plazo me refiero
pues aproximadamente 3, 4 años. Mi experiencia en el centro que comentaba, que luego ya las familias no reclamaban nada cuando vieron los resultados en las pruebas PISA, en las pruebas externas, porque todos subieron muchísimo en los resultados, la media se disparó, no existió el fracaso escolar, porque con este modelo de trabajo resulta que nadie repetía curso, no había prácticamente alumnos, creo que lo dicen así aquí, reprobados. O sea, realmente vieron cuáles fueron los beneficios de trabajar así. Bueno, facilitar una buena formación y acompañar a los profesores, ya lo habíamos comentado antes. Apoyar al profesorado en los momentos de dudas o miedos de las familias. Antes les he puesto esa anécdota, ese ejemplo. Poner el foco en lo que impacta en el aprendizaje del alumnado. Esto, insisto, por favor, el tiempo que invirtamos, que realmente sea un tiempo de calidad en beneficio del alumno y de su aprendizaje. Innovar también incluso en la organización y fomentar el liderazgo compartido. Estructuras, como decía antes, mucho más horizontales que verticales. Facilitar información y formación a las familias. Ojo, nosotros hacemos escuela de familias. Y lo que hacemos es, todas las metodologías que incorporamos, procuramos formar también a los padres. Uno de los miedos que tienen es cómo pueden ayudar a sus hijos en casa. Porque tienen la sensación de que han perdido conocimiento, que han perdido esa capacidad para ayudar a sus hijos. Porque antes todo consistía en que se aprendiesen de memoria un texto y luego se lo contasen. Y entonces, mamá, papá, pregúntame, por favor. Y entonces repetía de memoria lo que tenía que, los contenidos que le entraban en el examen, etc. Pero ahora cambia, porque es que el concepto de aprender ahora tiene que cambiar. Y aprender no es simplemente memorizar contenidos, que habrá cosas que sí que las haya que memorizar. Esto no quiere decir que haya que eliminar la memoria, por supuestísimo, es imprescindible, pero sobre todo profundizar el contenido, comprenderlo y ser capaces de aplicarlo en otros contextos. Y no dejar el colegio en manos de las familias que hacen ruido, lo comentaba antes. Así, a modo de resumen de lo que hemos estado comentando. Bueno, pues ¿es posible una escuela diferente? Por supuesto. Os voy a poner algunas imágenes, no tienen texto. Aquí tenemos un atelier fantástico, trabajo, aula de estimulación multisensorial. Aquí tiene peso también la neurociencia, trabaja en la creatividad y sobre todo a través de muchos estímulos y agrupando diferentes modelos de trabajo, Montessori, Reggio Emilia, etcétera, etcétera. Experimentación. Constantemente están trabajando, tocando, manipulando, etcétera, descubriendo método de indagación. Contacto con la naturaleza. Seguimos indagando, seguimos probando cosas, experimentando. Bueno, de hecho aquí estaban pisando uva, luego se bebían el mosto e incluso ya se convertían expertos en enología y entraban ya incluso en el conocimiento de diferentes variedades de vinos. Aquí vemos trabajando también, manipulando, vemos abajo a la derecha alumnos con una construcción, trabajando en equipo, con apoyos a alumnos que puedan tener dificultades. Trabajando también la parte física, un rocódromo, incluso música a través de pianos táctiles, robótica arriba a la izquierda, con su dron programando. Vemos a los alumnos, nosotros a partir de alumnos de 12 años aproximadamente ya están trabajando, somos Google Reference School, trabajando con tecnología Google, Chromebooks, pero siempre aplicado para el aprendizaje. Aquí abajo a la izquierda tenemos alumnos trabajando con Innovamat, modelo de fichas. Lo utilizamos también en escuela de familias y enseñamos a las familias a operar con números enteros. Salían diciendo, ya me podían haber enseñado así las matemáticas cuando era alumno. Por fin entiendo esto. Que si no les dicen a sus hijos, menos por menos es más. ¿Y por qué? Porque sí, porque es así. Y funciona. Y cuando lo aplica, el alumno dice, pues yo lo comprendo muy bien así, menos por menos es más. Bueno, pues podemos conocer, podemos saber por qué. Y cómo se suman, restan números positivos, negativos, tocar los negativos también, hacerlo visible. Bueno, pues es una forma de garantizar que los alumnos comprenden lo que hacen y tienen un aprendizaje que perdura, porque de lo contrario, lo que comentaba antes, se olvida al poco tiempo. Más imágenes con alumnos un poco más mayores. Aulas diferentes, aulas abiertas para el trabajo por proyectos. Aulas en las que tenemos, David Thorburn es un referente en tema de espacios en centros educativos y habla de que todas las aulas deberán de tener 3 zonas. Una zona que llama fuego de campamento, que es una zona destinada a las exposiciones orales, los debates, etcétera. Puede ser esta parte que vemos aquí, que es una grada. Zonas más de confort, que llama la cueva,
para trabajo individual, pueden ser unos puffs, unos palets, unas alfombras, etcétera, y zonas para trabajo en equipo, lo llama el abrevadero, David Thorburn llama el abrevadero a esas zonas de trabajo en equipo, y vemos ahí ejemplos con los alumnos trabajando de forma cooperativa. Diferentes ejemplos también en aulas, vemos aquí arriba a la izquierda, estaban intentando hacer un cuadrado mágico y están ahí en esta alfombrita o en los puffs, o bien están trabajando de forma cooperativa en algún proyecto, como vemos ahí arriba a la derecha, o abajo, aquí están trabajando con Innovamat. Y bueno, iniciemos la transformación y quiero utilizar un texto de Mel Robbins. Tiene un libro dedicado a la regla de los 5 segundos. Por respeto a Mel Robbins, se lo voy a leer. Y dice lo siguiente: nunca te sentirás listo para hacer cosas que te asusten. Nunca te sentirás listo para saltar del acantilado. Nunca te sentirás listo para dar ese salto. La razón por la que ocurre se basa en la ciencia y la investigación. Tu cerebro está diseñado para protegerte. Y el cambio requiere riesgo. Habitualmente te estás protegiendo diciendo, tal vez mañana. Pero este comportamiento tiene solución. Si estás procrastinando constantemente, probablemente tienes un sesgo hacia el pensamiento, pero realmente tiene solución. Puedes utilizar la denominada regla de los 5 segundos. Para dar el paso, para actuar, para iniciar tu proceso de cambio, todo lo que vas a hacer es utilizar las matemáticas. Vas a contar hacia atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Eso es todo. Este es un ritual de inicio que interrumpe los patrones de pensamiento excesivo, de miedo, de procrastinación, que te están haciendo dejar las cosas para mañana y decir, hoy no tengo ganas. Cuando realizas esa cuenta atrás, 5, 4, 3, 2, 1, tu corteza prefrontal se enciende. Necesitas esa parte del cerebro para aprender un nuevo comportamiento o para dar ese primer paso, para saltar. Ya tenemos la solución a nuestros miedos, aquellos que nos impiden innovar y superar los obstáculos en nuestros procesos de cambio. Hoy tenemos en nuestras manos la oportunidad de ganar el futuro. Hoy iniciamos nuestro proceso de cambio e innovación. Necesitaré su ayuda, porque lo que vamos a hacer es contar hacia atrás, del 5 al 1, y lo que vamos a activar nuestra corteza prefrontal para empezar de verdad a llevar a cabo esa innovación. Necesito su ayuda. 5, 4, 3, 2, 1, a innovar. Como ven, hay muchas flores de colores. Me reservo esto para el final. Empezábamos con esa flor roja de tallo verde. Fíjense qué flores más maravillosas. Turno de preguntas. No sé de qué tiempo disponemos. ¿Disponemos de tiempo para alguna pregunta? 5 minutos. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. De todas formas, yo voy a estar por aquí todo el día, o sea que si luego quieren preguntarme a nivel personal, no hay ningún problema. Una maestría de España, de un instituto de España, en donde el mismo plan académico en México se usa como un diplomado. Entonces, ahí sí me brincó, ¿no? Porque en México la misma guía, o sea, el mismo plan académico, las mismas materias, el mismo contenido, se ve en México en el siglo XXI como un diplomado nada más. Y se ven todos los contenidos. Y en España me lo ofrecieron como una maestría. Entonces, el nivel académico sí me brincó. ¿Cómo puedo corroborar? O a nivel académico, ¿cómo puedo corroborar el nivel al cual voy a llegar a través de Innovamat? ¿Al nivel que vas a llegar como docente o de cara a tus alumnos? No, nada más como los
aprendizajes esperados. En tus alumnos. Ajá, o sea, con respecto a todo el plan académico que maneja Innovamat en primaria. Mira, la pregunta que haces ya es como muy técnica y seguramente luego las personas de Innovamat te van a dar respuesta a esto que estás consultando. Yo te puedo contar mi experiencia personal. Diferencia entre trabajar con un modelo menos competencial a trabajar con un modelo más competencial, que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando, de una forma diferente de aprender las matemáticas, comprendiendo y entendiendo lo que uno está haciendo y profundizando mucho más en todos los contenidos. Nosotros nos sometimos a pruebas PISA, nosotros nos sometimos a pruebas externas para evaluar ese nivel de nuestros alumnos. Y nosotros pudimos comprobar en los resultados que mientras que trabajamos con un modelo tradicional y podíamos tener pues, unos resultados pues, en la media de lo que podía tener España, que no es muy buena, por cierto, a raíz de trabajar con un modelo más competencial, los resultados de nuestros alumnos en la primera ocasión fueron 552 puntos en la prueba PISA en matemáticas. Finlandia, que es uno de los países de referencia, obtenía en matemáticas en ese momento 523 puntos. Fijaos cómo llama la atención que se superase a Finlandia, que era la cabeza en el ranking, pero no por unos poquitos puntos, realmente la diferencia era importante. Pasaron 3 años y volvimos a hacer la prueba y quisimos comprobar qué ocurría después de, además, incluso incorporar tecnología. Para nosotros era importante ver qué ocurría si, además, en el modelo incorporábamos la tecnología. Continuando con ese modelo competencial, pues los resultados en matemáticas fueron 577 puntos. Quiero recordar que Finlandia, 523. Singapur estaba por debajo, que luego ha sido pues, uno de los países también de referencia en los resultados. Eliminamos el fracaso escolar. Conseguíamos esos resultados en pruebas externas. Los alumnos en la prueba de acceso a la universidad incrementaron una media de 2 puntos. Bueno, a mí no me queda ninguna duda. Y yo veo los resultados en el día a día. Si de lo que vamos a hablar es del nivel que yo puedo conseguir, importantísimo. Lo primero, la labor del profesor. Que la labor del profesor está por encima de todo. Y realmente es el profesor el que va a ser responsable de los resultados que pueda alcanzar. Pero en este caso, si cuentas además con una ayuda para el docente y con una propuesta realmente en la que el profesor se pueda sentir seguro aplicando herramientas en didáctica, pues el éxito, si de verdad ese profesor quiere, el éxito está garantizado. Yo en ese sentido, yo creo que en todo caso igual preguntaste a la escuela equivocada. Te ofrezco la posibilidad, si quieres, y lo puedo hacer extensivo, a que visites nuestra escuela en Madrid, la Dehesa de Humanes, veas cómo trabaja el alumnado, tienes las puertas abiertas y sobre todo que puedas comprobar in situ cuál es su nivel, no solo en matemáticas, en todas las materias, y creo que es interesante ver el funcionamiento, cómo trabajan y ver los resultados. Pues yo creo que ya está. Si quieren darme un aplauso para cerrar, pues de maravilla. Muchas gracias.